Muy buenos días, jóvenes. Les saluda nuevamente el ingeniero David Antonio Serrano Díaz. Vamos a continuar con el tema de medidas de tendencia central, pero esta vez para datos no agrupados. Perdón, para datos agrupados. Por favor, quédate en casa. Para comenzar, vamos a ver un video relacionado con el tema. Los datos estadísticos tienen dos formas de representarse: no agrupados, es decir, se muestran tal y como fueron recolectados, y agrupados, cuando se tiene una tabla de frecuencias donde los datos se encuentran distribuidos en clases, que son intervalos con el mismo tamaño, y se cuenta con una frecuencia de cada una de ellas. Por ejemplo, para este conjunto de datos no agrupados, se ha elegido hacer una tabla de frecuencias con 7 intervalos de clase, con la misma medida cada uno. Para llenar la columna de frecuencia absoluta o frecuencia, se cuenta el número de veces que cada dato aparece en un cierto intervalo de clase. Entre 30 y 40 se tienen 5 datos, entre 40 y 50 hay 2 datos, entre 50 y 60 hay 6 datos. Se observa que se han contado dos números 60, esto es porque a excepción del primer intervalo de clase, el resto son intervalos abiertos a la izquierda e intervalos cerrados a la derecha. Es decir, que no se cuenta su valor extremo a la izquierda, pero sí el de la derecha. Y como caso especial, el primer intervalo de clase sí cuenta a sus dos valores extremos. Al repetir este procedimiento se llena la tabla de frecuencias. Ahora los datos se encuentran agrupados en intervalos de clase. Ahora, si se quiere calcular las medidas de tendencia central de los siguientes datos agrupados, desconociendo los valores individuales por intervalo de clase, solo se puede calcular la moda, mediana y media aproximadas. La moda aproximada es la marca de clase con la frecuencia más alta, donde la marca de clase es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, para calcular la moda aproximada, primero se ubica el intervalo de clase con mayor frecuencia. En este caso es la clase de 60 a 70, con una frecuencia de 7. Para calcular la marca de clase se debe de obtener el promedio de 60 y 70, sumando estos dos números y dividiéndolos entre 2, donde se obtiene un resultado de 65, que es el valor de la moda aproximada. En un conjunto de datos se puede presentar el caso de que se tengan dos modas, llamada distribución bimodal, y si tiene más de dos modas, es llamada distribución multimodal. La mediana aproximada es la marca de clase que está en la posición n+1 entre 2 si el número de datos n es impar, o será el promedio de las marcas de clase ubicadas en los lugares n entre 2 y n+1 entre 2 si el número de datos n es par. Entonces, primero se tiene que calcular cuántos datos se tienen, sumando todas las frecuencias. En este caso da 33, que es un número impar. Por lo tanto, su mediana aproximada es la marca de clase que está en la posición n+1 entre 2. Pero como n es igual a 33, entonces n+1 es igual a 34, que al dividirse entre 2 da como resultado 17. Ahora se tiene que ubicar qué marca de clase está en esta posición. Un tip para hacerlo fácilmente es agregar otra columna a la tabla donde se coloca la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas. La frecuencia acumulada hasta el primer intervalo de clase es 5, luego se le suman 2 del segundo intervalo dando 7, luego 6 dando 13 y así se van sumando cada una de las frecuencias absolutas. Ahora en esta columna de frecuencia acumulada se ubica la posición 17, la cual se encuentra en el intervalo de 60 a 70. La mediana aproximada es la marca de clase en este intervalo, que como ya se calculó es igual a 65. Finalmente, la media aproximada representada por una X con una línea horizontal sobre ella y con un subíndice A se obtiene al sumar desde 1 hasta n mayúscula, que es la cantidad de clases, los productos de las frecuencias absolutas de cada clase, denotada por FI con su respectiva marca de clase o XI, y dividir este resultado entre el número de observaciones n.
Para facilitar el cálculo se agrega una columna a la tabla donde se calcula la marca de clase, y como ya se sabe que es el promedio de los límites inferior y superior de cada intervalo de clase, se obtienen estos resultados. Entonces, de la fórmula, la media aproximada es igual a la multiplicación de la frecuencia y de la marca de clase del primer intervalo, es decir, 5 por 35, más la multiplicación de la frecuencia y de la marca de clase del segundo intervalo, que es 2 por 45, y así sucesivamente se van sumando cada uno de estos productos para los otros intervalos, y se divide entre el número de observaciones, que son 33. Utilizando la jerarquía de operaciones se inicia calculando cada uno de los productos. Luego se realiza la suma del numerador, dando 2145, que se divide entre 33. Y al hacer la división de ambos números se obtiene 65, siendo el valor de la media aproximada. Al comparar los valores obtenidos para la moda, mediana y media de datos agrupados con respecto a datos no agrupados, se puede concluir que aunque no dan el mismo valor, la diferencia entre ellos es pequeña. ¿Qué tal les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Ahora vamos a recordar muy poco lo que hicimos el ejercicio anterior. Entonces, estos fueron nuestros datos no agrupados y estos ya fueron nuestros datos agrupados. ¿Sí? Es decir, los trabajamos de manera que quedaran en una tabla, divididos en clases. Ok. Entonces, en el video vimos que las medidas de tendencia central para datos agrupados solamente se pueden obtener los datos aproximados, por eso dice, solo se puede calcular la media aproximada, la mediana y la moda aproximada. Ok. Empezamos con la moda aproximada. La moda aproximada es la marca de clase con frecuencia más alta. Entonces, en lo que respecta a nuestro problema, dice que el punto medio entre el límite inferior y el límite superior es la marca de clase, es decir, en cada intervalo le podemos llamar también como clase o intervalo, ¿no? Entonces ya sabemos que cada clase tiene un número de frecuencia. Aquí, por ejemplo, en el primero, 6 números se repitieron del 23 al 29. Y la fórmula ya nos dice que la moda aproximada es el intervalo de clase, es decir, que tenemos que sumar el rango superior, el límite superior y el límite inferior, sumarlos y dividirlos entre 2, y en este caso me dio 54, ¿sí? Ya que la definición de moda aproximada es la marca de clase con frecuencia más alta, y la frecuencia más alta, si se dan cuenta, es el 22. Ok. Para la mediana aproximada, se obtiene de manera aproximada mediante la siguiente fórmula. Bueno, nosotros vimos en el video una fórmula que en mi caso, como el resultado de todos los datos son 120 datos, me da un número par. En el video nos daba un número impar, es decir, 33, y podíamos hacer sin problema la fórmula. Entonces yo lo estuve intentando así como en el video, pero sinceramente no me salió. Entonces, buscando en la literatura, yo encontré esta fórmula, ¿sí? Y lo que te quiero decir con esto es que si no te funciona una fórmula, hay muchas maneras de sacar un mismo dato. Al final se van a aproximar. Pero bueno, yo encontré esta fórmula y me dice que la mediana es igual al límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. ¿Qué es la mediana? Recordemos que la definición de mediana era acomodábamos los números de menor a mayor y obteníamos el número que estaba justo en medio, ¿sí? Pero aquí ya los estamos tratando, ¿verdad? No se pueden utilizar, perdón, no se pueden trabajar del mismo modo los datos agrupados y los no agrupados. En este caso ya estamos viendo datos agrupados, agrupados en clases, ¿verdad? Ok. Entonces, el que contiene a la mediana es como sigue.
Si son 120 datos en total, la mitad de ese conjunto de datos es 60. Entonces, por eso nos quedamos estoy marcando de rojo este intervalo de clase. ¿Por qué? Porque a partir de 65, bueno, el intervalo anterior nos dice que 43, aún no llegamos a la mitad del total de datos. Entonces, nosotros en el siguiente intervalo ya llegamos a la mitad de los datos. Por eso en este intervalo de clase encontramos la mediana, que es el número que está aproximadamente en medio de todos los datos. ¿Ok? Por eso dice límite inferior del intervalo que contiene la mediana. ¿Cuál es el límite inferior? Ah, pues es 51, ¿no? Ok, el número de datos ya sabemos que es 120. La frecuencia FA, F mayúscula, significa frecuencia acumulada en el intervalo que contiene la mediana. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Ah, pues 65. F de X, o F, perdón, Fx, subíndice X, es la frecuencia del intervalo que contiene la mediana. Es este, 22. Y C significa el intervalo que contiene, aquí me equivoqué, es la moda. El intervalo que contiene la moda es el tamaño, es de 51 a 57, son 7 números. Si recordamos el ejercicio anterior, decía que el tamaño del intervalo era 7. Ya tengo los cálculos. Lo único que hice fue sustituir. Aquí yo tengo la fórmula y aquí simplemente estoy sustituyendo, ¿verdad? Intervalo, el límite inferior de clase era de 51, ¿sí? Acuérdense que estamos tomando en cuenta la mediana, es decir, el dato que está a la mitad, perdón, es el dato que está a la mitad de todos los datos, ¿no? Entonces es límite inferior 51, el número total de datos es 120, la frecuencia acumulada en el intervalo que contiene la mediana es 65, ¿sí? Y la frecuencia absoluta, donde se encuentra la mediana, es 22 y el tamaño del intervalo es 7. Entonces, realizando esta operación, me da un total de 49.4 y yo lo voy a dejar en 49. Ok. Y por último tenemos a la media aproximada, media o promedio aproximada. Entonces, acuérdense que media, mediana y moda simplemente se van a aproximar. Entonces, para obtener la media aproximada se obtiene al sumar todos los productos de la frecuencia por la marca de clase y dividir entre el número de observaciones, ¿sí? Este es el símbolo que eh, denota la mediana, perdón, la media aproximada para un conjunto de datos agrupados, ¿ok? Entonces, muchos de nosotros ya conocemos este símbolo que significa suma, ¿verdad? Denotado por la letra sigma griega, inicia en 1 y termina en el número total de datos, ¿verdad? Entonces nos dice sigma desde i, comienza en 1 hasta n, de fi, o la frecuencia i, por el dato xi sobre n. Ok. Y bueno, aquí tengo esta tabla que nos dice límite inferior, límite superior y la frecuencia absoluta. Aquí yo ya tengo qué es lo que significa cada uno de esos símbolos, que ya más o menos lo expliqué, ¿sí? N es la cantidad de clases. En este dato lo olvidé. Es la cantidad de clases. ¿Cuántas clases hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El FI es la frecuencia absoluta de la clase I. X es la marca de clase I, ¿sí? Recordemos que la marca de clase es el promedio entre el límite superior e inferior. Y la N significa el número de observaciones o el total de datos. Ok, entonces nosotros haciendo el promedio, por ejemplo, si tomamos 29 más 23 y lo dividimos entre 2, la marca de clase me va a dar un total de 26, ¿sí? 36 más 30 son 66. Entre 2 son 33. Y así nos vamos sucesivamente, ¿no?
Entonces, aquí nosotros encontramos un patrón entre cada número. Por ejemplo, del 26 al 33, ¿cuántos números son? 7. Del 33 al 40 son 7 y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que simplemente tenemos que sumar 7. Ok. Aplicando la fórmula, el FI dijimos que era la frecuencia, el XI era la magnitud del intervalo de clase, lo voy multiplicando, ¿sí? Uno por uno, y hago la sumatoria, ¿sí? Haciendo las operaciones que están dentro del paréntesis primero por jerarquía de operaciones, me dan estos datos en total y lo divido entre el número total de datos, ¿sí? En total me da 6.908, entre 120 me da un total de 57.56, ¿sí? Aproximado es 58, ¿ok? Entonces, nuestra media aproximada queda en el número 58, ¿sí? La marca de clase es de 54. Dice que el 68 está entre estos dos números, ¿sí? Ok. Entonces, nuestra media aproximada es de 58. Y vamos a hacer esta comparación, así como en el video, ¿no? Nos dice que la media para datos no agrupados nos dio 57, mientras que en datos agrupados fue de 58. La mediana para datos no agrupados fue de 56, mientras que en datos agrupados fue de 54. Y para la moda en datos no agrupados fue de 60 y la moda aproximada para datos agrupados fue de 54. En conclusión, como en el video, ¿verdad? Se parecen, casi no hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, pues son dos maneras distintas de analizar datos y las dos están bien. Y bueno, yo te invito nuevamente a que realices estas prácticas, esta y las anteriores, en mi página de Classroom. Ese es el código de la clase. Y bueno, por favor, no salgas de casa, por lo que más quieras. Cuídate mucho, a mí me dio mucho gusto estar contigo. Yo soy CBT5, Almoloya de Juárez, Pasión Rojiverde.